puedes buscar o puedes estar sola para siempre. La elección es solo tuya. Apuesto a que ellas te enseñarán. Life is a mystery. La magia de la amistad no solo existe en Equestria, está en todas partes. Pero es un poder que no tienes la habilidad de controlar porque no posees la magia más poderosa de todas, la magia de la amistad. Aquí y en Equestria es la única magia que puede unirnos a todas. El silencio apenas duró un suspiro. La Alicornio y la Pegaso cruzaron miradas, cargadas de todo lo que no se atrevían a decir. Aún así, pese al horror que las rodeaba, Twyla no pudo evitar que la preocupación por su amiga pesara más que cualquier otra cosa. Dio un paso hacia ella, suavizando la voz. ¿Tus heridas son graves?, preguntó la Alicornio, dejando de lado lo ocurrido y enfocándose en el estado de Rainbow con sincera angustia. No, estoy bien, Twyla. Solo algunos golpes, supongo. Respondió Rainbow con una sonrisa incómoda, mientras se tocaba con cuidado la pata izquierda y aleteaba sus alas con lentitud. Su cuerpo decía otra cosa, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Esa cosa intentó morderme varias veces, por suerte no era lo bastante rápida. No tuvo ninguna oportunidad. Pero... suspiró, su mirada recorriendo nuevamente el paisaje devastado, donde otros ponis seguían siendo masacrados sin piedad. Maldita sea, tenemos que detener esto. No podemos dejar que estas cosas sigan. Yo lo haré. Abruptamente la princesa de la amistad interrumpió con firmeza. Me encargaré de solucionar esto cuanto antes. Suspiró y volvió a ver a la Pegaso. Tú encárgate de ayudar a los demás ponis que encuentres en Ponyville. Llévalos al castillo. Ahí están Pinky, Applejack, Applebloom, Spike. Protégelos, por favor. Pero... Twyla. Rainbow intentó detenerla, aleteando para alcanzarla. Pero ya era tarde. La Alicornio se había elevado en el aire, alejándose a toda velocidad, sin volver la vista atrás. No dijo una palabra más. Solo voló, decidida, directa hacia donde aquellos monstruos continuaban su masacre. Y mientras su silueta se manifestaba contra el cielo cubierto de oscuridad, su aura mágica comenzó a brillar con una intensidad que helaría cualquier alma. No era solo energía. No era solo palabrería. No era únicamente miedo lo que se reflejaba en ella. Era algo más profundo. Impotencia, sí, pero también dolor. Cada latido de su corazón cargaba con los gritos de los ponis que no pudo salvar. Cada recuerdo de las lecciones que la princesa Celestia y la princesa Luna le habían enseñado sobre el deber y el equilibrio eran un punto del cual prefería no aferrarse. Y sabía perfectamente por qué. Porque ahora ya no había espacio para la diplomacia ni la armonía. Porque sabía que este no era un problema que pudiera resolver con amistad. Su reino, su hogar, ese lugar que había jurado proteger, no solo como princesa sino como símbolo de unidad, estaba siendo devorado por la oscuridad. Y cada segundo que pasaba, más inocentes caían. No puedo permitir esto. Pensó Twyla, mientras su ira crecía con cada segundo. Debo protegerlos a todos. Descendió como un relámpago sobre el corazón destrozado de Ponyville. El impacto de su aterrizaje sacudió la tierra. Un zumbido mágico recorrió el aire cuando sus cascos tocaron el suelo, levantando una nube de polvo, arena y fragmentos de lo que alguna vez fueron calles tranquilas. Trozos de escombros y cuerpos caídos se dispersaron a su alrededor. En ese instante, los demás infectados se detuvieron en seco. Giraron la cabeza con movimientos espasmódicos, y sus hocicos, aún goteando sangre, acompañaban la mirada vacía de sus ojos, clavada ahora en la figura imponente de la Alicornio. La magia que irradiaba Twyla era diferente. No era defensiva. No era pasiva. Era una sentencia. Una letal. Sin embargo, en medio del caos, una voz débil y lastimada la llamó. Twyla la escuchó. En un parpadeo se dio cuenta de que la yegua que aún seguía con vida era la alcaldesa.
Su cuerpo estaba junto a otros cadáveres, custodiado por uno de los infectados, el mismo que estaba disfrutando del festín mientras seguía viéndola con aquellos ojos blancos. Con una furia casi indescriptible, Twyla cargó su cuerno con una nueva ola de energía. En un perfecto movimiento certero lo descargó, atravesando el pecho de aquel infectado de rasgos afroamericanos. El impacto fue brutal, expulsando al monstruo a una considerable distancia. Los demás infectados vieron con incredulidad lo que había pasado. La alicornio aprovechó la distracción y corrió en auxilio de la pony terrestre. «Alcaldesa, ¿está bien?», preguntó Twyla con urgencia, mientras inspeccionaba con la mirada el cuerpo maltratado por mordidas de la yegua que acababa de salvar. La pregunta parecía estúpida, pero la alicornio quería saber si la yegua era consciente de su situación. No estoy bien», murmuró la alcaldesa de Ponyville con voz quebrada, soltando pequeños gemidos de dolor que iban en aumento. «Necesito un médico. Por favor, no quiero morir». Twyla se preparó para canalizar su magia y estabilizarla correctamente para socorrer a su amiga, pero antes de que pudiera hacerlo, una fuerza invisible la atrapó con suma violencia, levantándola bruscamente del suelo. Cuando se dio cuenta quién había sido, la extraña mujer con traje rojizo y un aura maligna la vio con una inquietante sonrisa y, sin previo aviso, empezó a atraer su cuerpo hacia ella. «Estúpido pony», dijo la bruja escarlata infectada con un grito cargado de odio, mientras la saliva le caía por la barbilla y exponía sus horribles dientes amarillentos. «¿Quién demonios te crees para intentar detenernos? Somos malditos dioses, animal rastrero». Twyla la observó con atención, incluso mientras era arrastrada con esa extraña magia. Analizó cada rasgo, cada gesto, cada pulso de su energía. En apenas unos segundos entendió más de lo que quería saber. Sin embargo, las preguntas en su mente también se amontonaban. ¿Son humanos? ¿Cómo llegaron aquí? ¿El portal del castillo? No, eso es imposible. ¿Por qué aún conservan su forma humana? ¿Cómo cruzaron el cielo? ¿Y por qué estas malditas cosas lucen así? ¿Sunset sabrá algo de esto? ¿Cuál es su maldito propósito? La lógica se quebraba con cada cuestión, y las respuestas para calmar su alma parecían más lejanas cada instante. Pero Twyla se detuvo. Sabía que no tenía sentido seguir pensando en eso. Al menos no en esos momentos. El cuerno de la alicornio volvió a brillar, esta vez con una energía aún más intensa. Sin embargo, la infectada que la tenía en el aire no parecía ya impresionarse. «Desde que sentí tu fuerza a lo lejos, supe que no eras una patética criatura como las demás de este mundo», comentó la bruja escarlata, carcajeando lentamente mientras apretaba con más fuerza su agarre sobre la princesa de la amistad. «Tienes magia. Magia pura y esencial. Eso me gusta. Me gusta mucho. Tu carne no será lo único que devoraré en este instante». Abruptamente, la bruja escarlata infectada comenzó a succionar la magia elemental de Twyla, absorbiéndola mientras sobrecargaba su propia esencia putrefacta. La alicornio no podía creer lo que estaba pasando. Intentó canalizar aún más magia, concentrándose con cada fibra de su ser, pero cuanto más poder liberaba, más rápido sentía que su energía se desvanecía. Cuando volvió la vista hacia el ser, se dio cuenta que estaba a unos pocos metros de ser alcanzada por los amarillentos dientes de aquella criatura. Desesperada, extendió sus alas con un poderoso aleteo, impulsándose con todo lo que le quedaba. Pero por más que se esforzara, por más que luchara, no parecía ser suficiente. La fuerza de la bruja era simplemente abrumadora. Fue en ese preciso instante que, como un déjà vu, similar a un torpedo disparado desde el cielo, una violenta ráfaga arcoíris golpeó con suma violencia la cabeza de la bruja infectada. La criatura chilló, tambaleándose en el aire, prácticamente noqueada, liberando violentamente a Twyla. La alicornio caía a gran velocidad, pero antes de tocar el suelo, una figura veloz la interceptó. Rainbow Dash apareció como un relámpago, amortiguando su caída. «Te dije que te fueras», murmuró Twyla con algo de molestia, sin embargo no pudo evitar sentir alivio al ver que su amiga estaba en ese momento junto a ella. Aceptó el casco de Rainbow y ambas aterrizaron con firmeza. «No podía dejarte sola en esto, Twyla», dijo Rainbow Dash, con una sonrisa que reflejaba fielmente el elemento que representaba. «¿Y sabes qué? Si tenemos que mancharnos los malditos cascos para detener a estas cosas, lo haré contigo, amiga». Suspiró, y su tono bajó ligeramente, volviéndose más íntimo.
Y, por si te lo preguntas, sí, me aseguré de que los ponis en el castillo estén a salvo, especialmente nuestras amigas. La Pegaso relinchó con frustración, apretando la mandíbula. No podemos permitir que otro pony salga herido, Twyla. Herido. Pensó Twyla con un nudo en el estómago, recordando de inmediato las palabras de la alcaldesa. No quiero morir. Maldita sea. Susurró Twyla. Rainbow, la alcaldesa. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Rainbow con confusión. ¿Sigue viva? Sí, lo está. Exclamó Twyla, con la voz quebrada por la urgencia. Yo la ayudé. Logré sacarla con vida. Pero necesita atención médica ya. Tienes que llevarla al hospital, o al menos sacarla de esta zona, lo más lejos posible. Twyla hizo una pausa, intentando calmarse. Yo aún puedo salvarla con magia, Rainbow, pero necesito. No alcanzaron a coordinarse del todo. Unos gritos desgarradores provenientes de su Garkyu Corner interrumpieron su conversación. Twyla giró de golpe su rostro. Cuando notó que la alcaldesa ya no estaba en el mismo lugar donde la había dejado y, en su lugar, había un rastro de sangre oscuro y espeso que se deslizaba hasta el interior de aquel local, se horrorizó. Dash. Susurró Twyla, con la voz entrecortada. La alcaldesa debe de estar ahí. Una de esas cosas debió llevársela ahí. Una de esas cosas está ahí. Su respiración se volvió errática cuando la imagen de los señores Kaik y sus pequeños hijos apareció en su mente y lo que les pasaría si no hacían algo. Los Kaik, sus hijos. Murmuró, con creciente desesperación. Rainbow Dash no esperó más. No preguntó, no dudó. Su mirada se endureció. Y sin decir una sola palabra más, se lanzó como un rayo hacia su Garkyu Corner, decidida a defenderse con lo que fuera necesario, aunque eso significara matar. Twyla intentó acompañar a Rainbow Dash, pero aún seguía recuperándose del desgaste brutal que acababa de sufrir. Su cuerpo temblaba, su respiración era irregular, y su magia parecía pedir un tiempo para descansar. Sin embargo, desde el suelo, la infectada que momentos atrás había intentado morderla y acabar con su vida empezó a reír desquiciadamente. A pesar de que su mandíbula colgaba desfigurada y gran parte de su rostro era más una masa irreconocible que ya no parecía tener solución, la criatura seguía viva y, sobre todo, con odio en su interior. ¿Crees que estás ganando?, murmuró entre jadeos y carcajadas ásperas. Esto solo es el comienzo, maldito animal. Algo mucho más grande viene en camino. El ser empezó a carcajear aún más fuerte. Twyla, cansada, horrorizada y con odio por aquella cosa, no lo pensó dos veces, tampoco pensó en arrepentirse posteriormente. Su cuerno brilló. Brilló como una llama morada, para posteriormente esparcir una luz sobre el cuerpo de aquella infectada. Solo bastó un segundo para que el cuerpo de aquel ser se inundara en las llamas. Llamas que comenzaron a consumirla viva. Si es que aún lo estaba. Y aún así, tendida en el suelo, seguía riendo, como si su destino no le importara en lo más mínimo. Twyla aumentó el ataque pensando solamente en las vidas que había tomado aquel monstruo junto a los otros de su misma condición. Su cuerno brilló aún más, elevando más su hechizo letal y, con un último suspiro de su parte, el cuerpo de aquella infectada empezó a carbonizarse hasta convertirse en simples cenizas. La alicornio tambaleó por un instante. Era evidente que aún no estaba preparada para realizar tantos ataques y hechizos en tan poco tiempo. Sin embargo, de forma inesperada, un golpe en la espalda la lanzó por los aires, haciéndola rodar varios metros. Su vista se nubló brevemente mientras luchaba por recuperar el aliento. Confundida trató de saber rápidamente quién la había atacado de esa forma. Sin embargo, no tardó mucho en hacerlo. Era el mismo infectado que, no hace mucho, había perforado su pecho. Con un esfuerzo desesperado, intentó incorporarse. Sin embargo, su esencia mágica había llegado al límite y, aunque tratara con todas sus fuerzas de acabar con aquel ser a la distancia, no le era posible. Veo que a tu maldito cuerno se le acabó la batería, dijo el infectado Luke Cage, observando su propio pecho perforado con frustración. Debo admitir que eres una maldita burra de color muy fuerte. Nadie en mi mundo, ni siquiera Hulk, había logrado hacerme tanto daño. Pero no creo que te importe. El infectado carcajeó para sí mismo. Y por lo que veo, acabaste con 2 de mis compañeros. Felicidades. Comenzó a caminar hacia ella, acelerando el paso. Gracias por reducir la basura. Menos bocas, más carne para mí, linda.
Twyla intentó invocar cualquier hechizo. Lo intentó no una, sino varias veces. Pero nada. Ahora que lo pienso, esto es un maldito poema. Todo, exactamente todo, está comenzando de igual forma. Mi mundo se jodió por esta hambre que recorre mi ser y ahora tu mundo también tendrá el mismo destino. Continuó Lud, mirando como la alicornio trataba inútilmente de alzar vuelo. Sin embargo, el golpe que le había propinado había sido tan certero y violento que una de sus alas estaba completamente rota. Eres fuerte, sí. Lo reconozco otra vez. Pero solo por tu estúpida magia. Tu cuerpo, en cambio, es basura. Y como cualquier basura, ya no sirve para nada. Sonrió de una manera inhumana, tanta que exponía sus putrefactos dientes amarillentos y dejaba caer saliva por toda su boca. Pero ¿sabes una cosa más? Igual que cualquier otro animal, ustedes solo nacen, crecen y mueren con el único propósito de satisfacer nuestra hambre. Gritando, el infectado se lanzó hacia ella con las manos extendidas, dispuesto a devorarla. Pero Twyla, en un último acto de voluntad, recordó uno de los primeros hechizos que había aprendido en su vida. Apretó los dientes y se concentró solo en eso. Y entonces lo logró. Una poderosa capa de magia la envolvió, formando una cápsula de energía morada. El infectado intentó romperla, golpeándola una y otra vez con furia, pero por más que lo intentaba, la barrera seguía firme, protegiendo a la alicornio. Esa maldita burbuja no te protegerá por mucho tiempo, estúpida. Gruñó el infectado, golpeando con todas sus fuerzas la barrera mágica. Tienes razón. Respondió Twyla, suspirando con dolor. No puedo perder más tiempo contigo. Aprovechando la frustración del infectado, y reuniendo hasta la última gota de energía que le quedaba, Twyla deshizo la burbuja protectora de un solo movimiento y, en un instante, lanzó una poderosa ráfaga de energía directamente a la cabeza del zombie. Hubo un leve silencio después de ello. Twyla se desplomó, casi perdiendo la conciencia, mientras el cuerpo del infectado caía sin cabeza, inerte, sobre el frío suelo. Twyla estaba a punto de cerrar los ojos, agotada por todo lo que había hecho. Aún no podía creer que hubiera sido capaz de llegar tan lejos. Sin embargo, notó algo que la inquietó de inmediato. Observó cómo Rainbow Dash salía del local, rompiendo el techo al alzar el vuelo, llevando a la alcaldesa entre sus cascos a través del cielo. Por un instante, la alicornio pensó que la estaba llevando al hospital o al menos lejos de allí, tal como se lo había pedido. Pero entonces, sin previo aviso, la Pegaso descendió en picada y estrelló a la alcaldesa contra el suelo con una violencia abismal. Fue tal el impacto que los órganos de aquella pony se esparcieron por todo su cuerpo hasta sobresalir fuera de su interior. ¿Qué mierda? Balbuceó Twyla, paralizada, sin filtros en su vocabulario por primera vez. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los restos de la alcaldesa esparcidos en el suelo. Gran parte de su cuerpo parecía hecho trizas, y el silencio posterior al impacto era más perturbador que cualquier otro grito. ¿Qué mierda hiciste, Dash? Rainbow Dash dio leves pasos, tambaleándose. Sus alas apenas respondían. Sus ojos estaban empapados, enrojecidos por el llanto, y sus cascos estaban nuevamente sucios con sangre que no era suya, ni siquiera de aquellos monstruos, sino de una pony que había conocido por mucho tiempo. Estaba en shock. Estaba horrorizada por lo que había hecho. Ella ya no era la alcaldesa. Murmuró con la voz quebrada, mirando sus propios cascos manchados. Twyla siguió impactada por lo que había visto, incapaz de moverse, incapaz de entender. ¿De qué carajos estás hablando?, preguntó, sin aliento, pensando lo peor. Rainbow sollozó. Le temblaban las patas. No podía mirarla a los ojos. Yo la vi. Ella atacó a los señores Kaik. Sin razón. Los destrozó. Los persiguió como una bestia. No hablaba. No pensaba. Solo los despedazó. Yo no llegué a tiempo. Twyla sintió una punzada helada en el pecho. Retrocedió un paso. Sus dudas aumentaron, pero no puso en juicio las palabras de su amiga. Lo que realmente la atormentaba era entender por qué la alcaldesa había actuado de esa forma. Ella la había visto casi desfallecer cuando escuchó su débil voz pedir su ayuda. ¿Ella hizo algo más?, susurró, aunque ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Rainbow no quiso responder. Twyla lo notó y replicó. Por favor, Rainbow, contesta. ¿Ella hizo algo más?
había otros ponis refugiándose ahí. Ellos intentaron detenerla. Pero ella los hirió. Yo pude detenerla. Yo los defendí, pero... había otros ponis refugiándose ahí. Ellos intentaron detenerla. Pero ella los hirió. Yo pude detenerla. Yo los defendí, pero... La voz de Rainbow se volvió apenas audible. Cuando noté que ella ya había encontrado a los hijos de los Kainki como, por Celestia. Ella se detuvo. Cerró los ojos con fuerza. Llevó su casco izquierdo a la boca y se giró ligeramente, luchando por no vomitar. Su cuerpo temblaba sin control. La imagen de lo que había visto, los detalles, los horribles detalles. No puedo. Logró decir la Pegaso entre sollozos. Solo sé que no podía dejarla con vida. No después de eso. No después de lo que había hecho. Twyla no dijo nada al principio. Las palabras no iban a ser suficientes para calmar a su amiga. Lo entendió con solo mirarla. Con cuidado, canalizó un simple hechizo. Uno tan básico que, incluso en su estado tan debilitado, no era difícil de usar. Su cuerno brilló una vez más y un aura morada envolvió a la Pegaso con suavidad. Limpió su cuerpo, sobre todo la sangre seca de sus cascos, y la hizo levitar hasta dejarla lo suficientemente cerca, a su lado. Rainbow cayó de rodillas sobre el frío suelo, cubriéndose el rostro con las alas. Lloraba en silencio, con lágrimas que reflejaban su arrepentimiento y, sobre todo, un momento tan oscuro que le costaría olvidar. Twyla puso uno de sus cascos sobre la frente de su amiga y la acarició levemente. Sabía que la necesitaba. Hoy fuiste una gran heroína, Rainbow. Salvamos vidas. Salvaste vidas. Me salvaste a mí. Susurró la alicornio con calma, tratando también de resaltar lo que habían hecho ambas. Sin embargo, no pudo seguir fingiendo ese sentimiento por mucho tiempo, no cuando volvió a notar todo lo que había a su alrededor. Las palabras simplemente salieron de su boca, como un mensaje arrepentido, como un mensaje tardío. Todo esto es una pesadilla. Es una maldita pesadilla. Corrigió Rainbow mientras trataba de recomponerse. Las palabras de Twyla, de cierta forma, habían hecho que una pequeña parte intrépida y valiente de su ser volviera a sus venas. No por orgullo, sino por lealtad a su princesa. A una de sus mejores amigas. ¿Cuántos ponis han muerto, Twyla? No lo sé. Y realmente no creo tener el valor para saberlo, Dash. La alicornio colocó su casco derecho sobre su frente, tratando de pensar qué haría. Fue en ese momento de intriga que sus ojos se deslizaron hacia el cuerpo destrozado de la alcaldesa. Contempló nuevamente cómo había quedado y cierto asco se reflejó en su rostro. Sin embargo, notó algo muy particular. No era solo su sangre. No eran solo sus restos esparcidos en el frío suelo. Observó las múltiples marcas de mordidas que cubrían los escasos restos de piel de la yegua, pero lo que realmente la hizo estremecer fue su dentadura. Deformada. Amarillenta. Juraría que ella no lucía así. Pensó la alicornio. Como agua fría cayendo encima de ella, Twyla recordó unos detalles. Unos simples detalles. Aquellos dientes amarillentos. Aquellos ojos vacíos, sin un alma adentro. Ya los había visto antes. No. Twyla intentó negarlo. Eran idénticos a los de aquellos monstruos. Una punzada más profunda le atravesó el pecho, helada y afilada. Tenía una teoría. Y rara vez se equivocaba. Pero esta vez rogaba estar completamente equivocada. Rainbow. Dijo, nuevamente entrecortándose. Los ponis que salvaste, ¿la alcaldesa llegó a herirlos? ¿Llegó a morderlos? Sí, llegó a hacerlo. Asintió Rainbow, realmente confundida y preocupada por la cara asustada de su amiga. Si no hubiera interferido, ella hubiera seguido haciéndolo. Ella pudo haberlos matado. ¿Por qué lo preguntas? Antes de que Twyla pudiera decirle a la Pegaso lo que acababa de descubrir, las puertas de su Garkyu Corner se abrieron de golpe. Los potros y potras que Rainbow había rescatado emergieron al exterior. Ante la mirada aterrada de ambas ponis, comenzaron a vomitar, sus cuerpos temblando y sus gritos llenos de desesperación. Siento la piel arder. Siento sangre quemar. Siento hambre crecer.
Gritaron casi al mismo tiempo, sus voces quebradas por el sufrimiento, mientras sus ojos se volvían vacíos y su propia bilis deformada quemaba sus labios, exponiendo en el acto sus dientes amarillentos. Twyla retrocedió un paso, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera huir de su propio cuerpo. No necesitaba más pruebas. Ya no eran solo suposiciones. El contagio en Ponies había comenzado. Aquella infección estaba mutando. Rainbow abrió las alas instintivamente, tratando de proteger a su amiga, sin comprender del todo lo que la alicornio sabía. El silencio cayó por un instante, espeso como ceniza. El virus iba expandiéndose. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive.